Y ahí estamos. Bueno, bienvenidos. Estamos en el Meetup Group online en español. Hoy tenemos a Luciano que nos va a estar compartiendo información sobre MuleSoft IDP. Eh, si querés pasemos a la siguiente slide, así nos presentamos. Acá estamos con Leonardo, mi nombre es Juan Cruz Paso. Soy Meetup líder de Bahía Blanca, de este Spanish Online Group. Hace varios años que ya estoy en integraciones, soy un Integration Architect en Avio, soy ingeniero en informática y mi zona de confort, por así decirlo, es todo el ecosistema MuleSoft y con todo lo que eso conlleva. Leonardo, paso a vos, que te presentes. Hola, Meetup. Buenos días, buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Leonardo López. Al igual que Juan, soy MuleSoft Ambassador y también tengo alrededor de 8 a 10 años de experiencia con MuleSoft, o sea, en el mundo de integraciones, específicamente con MuleSoft. Me desempeño actualmente como arquitecto de soluciones en 5Dimensions y pues también uso experiencia en varios sectores usando MuleSoft y es como también mi fuerte, toda la suite de Anypoint, despliegues a Cloud Hub, versión 1, versión 2 y pues, ayudando con diferentes clientes acá a establecer soluciones de integración. Bueno, entonces, muchas gracias y bienvenido Luciano, adelante. Gracias Juan. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Yo soy Luciano Baroncini. Estoy dentro del mundo de Salesforce hace unos 2 años ya. En ese tiempo certifiqué para Data Cloud, para Agentforce, y en estos últimos meses estuve trabajando dentro de MuleSoft. Principalmente la idea era que desarrolle un rol de pre-sales. Y esta es la primera vez que participo en uno de estos meetups de MuleSoft, así que estoy muy contento. Gracias, Juan Cruz, por la invitación. Y bueno, vamos a lo nuestro. Un gusto. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, hoy vamos a hablar de MuleSoft IDP, ¿no? Intelligent Document Processing, ¿sí? ¿Y qué quiero decir en primer lugar, no? Que hemos hecho grandes avances en cómo trabajar y cómo manejar y utilizar información estructurada mediante las APIs, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con toda esa información que no es estructurada, ¿no? Que bien conocemos y que de hecho el 80% de la información que manejan las empresas hoy en día es información no estructurada? Y por información no estructurada me refiero a justamente una imagen, un PDF, que puede ser un documento de identidad, puede ser cualquier documento justamente no estructurado, ¿no? Y creo que como un buen punto de partida para hacer una línea cronológica con un tipo de documento en particular, me gustaría tomar como ejemplo las órdenes de compra, ¿no? O las facturas, mejor dicho. El ciclo de vida de una factura dentro de una empresa es bastante sencillo, ¿no? O sea, se recibe la factura, se verifica, se verifica y nada, se registra y se paga, ¿no? En la práctica se ve bastante sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? La realidad es que las facturas pueden venir en distintos formatos, en distintos tipos, pueden cambiar de un momento al otro, y esto conlleva un gran trabajo de las personas justamente teniendo que estar validando y procesando toda la información, ¿no? Y acá es donde se encuentra el cuello de botella, ¿no? Porque justamente cuanto más facturas estás recibiendo, más gente necesitas y horas de esas personas necesitas para estar revisando esas facturas y puede llegar a generar una demora por ejemplo, los pagos, ¿no? Entonces, este punto, que este cuello de botella, es algo que muchas organizaciones se dieron cuenta de que había que resolver, ¿no? Y es por eso que dijeron, esto hay que digitalizarlo, ¿no? Y digitalizarlo no basta, o sea, porque no es simplemente en digitalizar el documento y nada más. Nosotros necesitamos poder acceder a esa información, estructurarla e interactuar con ella, ¿no? De todos modos, lo que se intentó hacer fue optar por tecnologías
tradicionales, ¿no? Como lo es el OCR o modelos de inteligencia artificial entrenados, ¿no? Preentrenados. ¿Y qué sucede con estas dos tecnologías tradicionales, no? El OCR carece de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Cambia el formato de una orden de compra, o por ejemplo, imaginémonos que somos una aseguradora, que recibimos distintas pólizas de distintos brokers. Cada una de esas de formato de pólizas es distinto, entonces el OCR carece de contexto y de poder entender ese documento, ¿no? Y por otro lado tenemos los modelos preentrenados de inteligencia artificial. ¿Y qué sucede con ellos? Justamente el término de preentrenados es lo que más nos limita, ¿no? Porque ¿qué sucede con esto? Los modelos estos requieren de muchos datos de entrenamiento para justamente entrenarlos, tiempo de desarrollo y aparte mantenimiento. Y ahí es donde nace IDP justamente para superar estas como barreras que estamos encontrando con la tecnología tradicional, ¿no? O sea, es una inteligencia artificial donde puedes utilizar prompts en lenguaje natural e inclusive agregar una revisión humana en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es Intelligent Document Processing, no? Cuando hablamos de IDP, no hablamos solo de una tecnología, hablamos como de un enfoque para que cada documento sea comprendido, validado y puesto a trabajar automáticamente en los procesos internos de las empresas, ¿no? Y el proceso es bastante sencillo, ¿no? En primer lugar, tenemos la recepción de ese documento, o sea, IDP recibe cualquier tipo de documento, cualquier tipo de formato, sean facturas, contratos, órdenes de compra, lo que sea. Lo que hace es, justamente, con inteligencia artificial, identifica los datos clave que uno le define como las reglas de negocio, que le define qué datos son importantes para extraer de ese documento, los extrae y los valida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la capacidad por ejemplo, si estamos viendo una factura, chequear si el total de la orden de compra equivale a todos los componentes dentro de la misma orden, ¿no? Entonces, transforma los datos, los estructura, los valida y, por supuesto, nos devuelve este JSON tan bonito justamente para que está listo para ser integrado en cualquier sistema. ¿Y por qué digo cualquier sistema? Porque no es sumamente necesario integrarlo con el core de Salesforce. Esto es el JSON que, como todos bien conocemos y queremos tanto, podemos integrarlo en cualquier ERP o en cualquier sistema que se puede disponer en un Excel inclusive, ¿no? Pero vamos a ver en particular cómo es que funciona IDP, ¿no? En primer lugar, lo que se hace es clasifica el documento que recibe, ¿no? Entonces, define el documento que recibe y aplica un modelo adecuado, ¿no? Después, pasa por el proceso de extracción, que, como les decía antes, identifica los datos clave y cómo están relacionados entre sí. Esta es parte grande del contexto. Los valida si es consistente, como le decía, los subtotales suman el total, y se asegura de obtener datos confiables, ¿no? ¿Y qué tiene de bueno esto aparte? Que opera sin dependencia de horario, es decir, esto puede recibir, por ejemplo, un documento por correo, por WhatsApp a las 3 de la mañana e IDP lo va a poder procesar, ¿sí? Y además de todo esto, deja a la persona en el loop. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver cuando se los esté mostrando en funcionamiento. Hay un threshold, que quiere decir como el nivel de confianza en el cual identificó el dato que estábamos buscando, ¿no? Entonces, se le puede definir un threshold por donde las personas, se le puede avisar a una persona en caso de que IDP no haya encontrado, no esté 100% o 80%, dependiendo del threshold que definamos, seguro de que el dato que extrajo es el correcto, ¿sí? Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a verlo en funcionamiento, que es donde es mucho más jugoso. Guárdenme.
Si surgen dudas o preguntas, está habilitado el Q&A por si alguno quiere consultarle algo a Luciano. Lo mismo, pues podemos parar y resolver las consultas. Por supuesto. Creo que igual, sobre todo es importantísimo que lo veamos en acción a IDP para que se comprenda. Lo que están viendo acá es el Intelligent Document Processing, que está dentro de la parte de automations en el AnyPoint Platform. Y acá es el lugar donde se crean los Document Actions. ¿Qué es un Document Action? Es justamente esto que yo les decía de le vamos a decir qué información extraer y qué información es importante para nosotros. Esto se hace en este preciso lugar, ¿no? Entonces, el proceso es muy sencillo. Out of the box ya tenemos, por ejemplo, dos tipos de documentos que podríamos extraer sin tener que hacer absolutamente más nada. Por ejemplo, se los vamos a mostrar con un invoice. Entonces, ¿qué es esta creación de este document action de manera automática? Si se fijan, acá mismo ya te está agregando todos los campos que le estamos pidiendo que extraiga desde un invoice en particular, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a subirle un invoice genérico que tengo acá. Este lo saqué de Google. Donde pueden ver, no sé si se llega a ver correctamente. ¿Están viendo? ¿Esto bien? ¿Se ve? Sí, se ve bien, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Esto es una factura de lo más común y corriente y como vieron out of the box se me generaron todos estos outputs posibles para extraer de este documento y una vez que yo lo ejecuto a IDP, así tan sencillo, ya nos empieza a extraer toda la información de la persona, ¿no? Como ven. Y aparte nos indica en qué parte está del documento. Ahora, ¿qué tiene además IDP, esta herramienta así out of the box? Uno puede escribirle en lenguaje natural y pedirle al documento de extraer información en particular, como nosotros deseamos, como nosotros quisiéramos hacerlo, con lenguaje natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ven que los términos de pago, ¿no? Vamos a preguntarle cuál es el término de pago. Así de manera tan sencilla, ¿no? Y como ven acá dice letter of credit. Entonces, poniéndole este prompt de esta manera, IDP tiene la capacidad de entender si el documento y entender que tiene marcada una cruz en letter of credit. Entonces, si lo ejecuto nuevamente para que me procese el nuevo campo que acabamos de agregar, ahí nos va a decir que, por ejemplo, tenemos letter of credit, ¿no? Y esta es la parte que yo les quería mencionar hace un rato, que les decía que teníamos al humano en el loop. Y se los voy a mostrar de la siguiente manera. Ven acá que tenemos un confidence threshold. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le marco este confidence threshold y cuando IDP lo escanea, lo procesa el documento y encuentra que la confianza que tiene en ese dato extraído está por debajo de ese 80%, va a agregar a una persona como reviewer, ¿no? Yo puedo agregar acá personas como reviewer para que justamente validen que este documento fue correctamente procesado, ¿sí? Acá lo están viendo que, bueno, justamente acá la confianza fue por debajo del threshold y podría agregar a una persona ahí dentro. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué sucede con los textos escritos a mano? ¿Podrá IDP justamente leer escritura a mano? Para eso le hice un truquito. Le hice una prueba de desafío donde van a ver que tenemos un listado enorme de números, todos escritos en distintos formatos, en distintos tipos de escritura a mano, tanto como para probar las capacidades de IDP. Extrae.
como pueden observar ahora, después de que procese el documento, bueno, le puse extraer los números. Esto es un error de prompt. Como pueden ver, IDP me va a extraer todos los números del documento sin importar cómo estén escritos a mano, ¿no? Ahí está. En el único número que siempre me viene fallando IDP cuando lo corro es en un número 5, que me lo considera como 3, que como pueden ver es este número de acá, que yo también entiendo que es un 3, ¿no? Pero es para que vean las capacidades que tiene IDP de procesar justamente textos escritos a mano, ¿no? Y vamos ahora con, por ejemplo, vamos a crear otro, tanto para que sigan viendo de hecho tengo uno creado ya. Luciano, acá Federico está preguntando si probaste el ejemplo de los números sin los textos que aparecen a la izquierda del documento. Porque de alguna manera es verdad lo que dice él, le estás dando cierta influencia al LLM para que los interprete. De todas maneras, fíjate Federico que hubo algunos que porque estaban con el texto escrito y a la izquierda y todo, le erró. O sea, no sé si lo influenció tanto. Podemos hacer la prueba. Podemos hacer la prueba, por supuesto. Ángel, te contesto, sí, se puede integrar IDP con API creadas en Mule tranquilamente, porque hay un conector que vos desde tu MuleFlow llamás a IDP para obtener los resultados o ejecutar el mismo action. Estoy preparando el documento para mostrarle. Fede, vos decías algo así. Donde no tengamos el listado de los números por el lado izquierdo. No se estaría compartiendo, Luciano, estás en Perdón. IDP. No hay Así. problema. Eso mismo. Y acá puedes ver que por más de que no tenga ese contexto de costado, IDP lo extrae correctamente, ¿sí? Acá Armando agregó otra consulta sobre este mismo tema. Ese número que no estuvo bien, el 3 mal identificado, Sí. ¿cómo impacta? ¿Eso impactaría en el threshold? ¿No tendría que mandar una alerta o asignar ese documento a revisión? Consulta. Sí, de hecho impacta en el threshold. A ver si me deja ver la... Cuando lo extrajo en un 97,61% de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de números es bastante grande y extrajo todos los números correctamente, excepto uno, que de vuelta, yo miro este número y es más un 3 para mí que un 5. Pero en caso de que sea un dato súper preciso, se le puede definir un threshold súper alto para que justamente no haya errores y si llega a no tener la confianza suficiente en el dato extraído, como decía, podés agregar una persona en el loop para que valide manualmente ese dato extraído en particular, ¿no? No tenés que estar revisando el documento completo, ¿sí? No sé si respondo un poco a la duda. Sí, acá Armando está Perfecto. agradeciendo tanto a Federico como a Armando. Excelente. Y acá lo que les voy a mostrar es
es, por ejemplo, acá tenemos dos prompts que ya armé, donde les pido que me devuelva la información en un JSON, y en un mismo document action le estoy cargando un DNI y una póliza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a IDP? Si esto es una póliza, extráeme la información de la póliza. Si es un DNI, extráeme la información del DNI. ¿Y por qué es esto? Imaginémonos que tenemos un canal de mail una casilla de mail donde estamos recibiendo los documentos. Nos puede suceder de que al mismo tiempo estemos pidiendo más de un tipo de documento distinto. Entonces, IDP tiene la capacidad de primero entender con qué documento está tratando y justamente extraer la información propia para ese documento, y el que no, no. Y no requiere que hagamos workarounds y etcétera, simplemente lo hace por sí solo, ¿no? No es que tenemos que andar definiéndole a IDP, esto es o sea, que hay que crear un document action por cada tipo de documento. Podemos hacer un único document action donde vaya a consultarle, a mandarle todos los documentos, ¿sí? Que está tardando unos momentos en cargar. Luciano, yo acá marqué sin querer como que estaba contestada. Gutmar hizo otra consulta. ¿La salida de IDP es un JSON prácticamente o puede ser algún otro formato como CSV o texto plano? ¿Y dónde se almacena ese output? Vos podés definir el tipo de respuesta que esperás que te devuelva IDP. De hecho, como están viendo, acá estamos recibiendo una especie de JSON, y en los documentos que estábamos viendo previamente lo estábamos viendo más en un string, ¿no? Entonces, inclusive puede ser un booleano y etcétera. Respondiendo a dónde se consulta esta información y este JSON, una vez que nosotros tenemos los document actions creados, que por ejemplo acá están viendo que el DNI no se encontró y que la póliza sí, entonces me extrajo el JSON de la póliza, y en el caso del DNI me extrajo el DNI, pero con la póliza no sucede nada. Este document action se publica y nos lo manda al Anypoint Exchange, ¿no? Donde nos dispone de un endpoint donde lo podemos ir a consultar, ¿sí? Agrego un par de detalles más técnicos. Una vez que ya tenés publicado en Exchange, queda como una API más que se puede agregar como un conector dentro de los MuleFlows y nosotros lo usamos. IDP, algo muy importante, es asíncrono. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a mandar el documento, el file que vamos a procesar con el conector y nos va a devolver un ID. Y ese ID después hay que utilizarlo para consultar la respuesta. Y cuando tenemos la respuesta, ahí sí aparece todo este JSON o string según el formato que se fue especificando dentro de la respuesta. Como una respuesta de una API más. Todo tuyo, Luciano. Sí, bueno, principalmente era un poco eso, Juan Cruz. Entonces, por lo que vimos hasta el momento es el ciclo completo de cómo funcionan en los document actions dentro de IDP, ¿sí? Entonces, recordemos, tenemos esta orden de compra que nos llega mediante el correo, mediante un WhatsApp, recibimos el documento, lo enviamos, lo extraemos de la casilla de WhatsApp, de donde sea, lo enviamos a IDP, a este document action en particular, preconfigurado para cada uno, para el canal que estemos deseando extraer la información de. Se procesa el documento y ese documento nos devuelve la información estructurada en el formato que nosotros precisamos, ¿sí? Y esa información ya estructurada y tan bonita que tanto sabemos trabajar mediante APIs, ya está lista para disponerla en cualquier sistema que nosotros necesitemos de utilizarlo, ¿no? Es principalmente eso como funciona IDP. Y acá me gustaría escuchar a ver si alguno tiene alguna duda o consulta o algo en los que le podamos ayudar. Acá Ángel está haciendo la pregunta, ¿se puede combinar con agentes creados con N8N? ¿En qué sentido, Ángel? No sé si los participantes pueden desbloquear el micrófono. Sí, podemos hacer eso. Vamos a ese modo. Un segundo.
Buenas, ¿cómo andan? Me presento Ángel. No, la pregunta va enfocada en, por ejemplo, si vos tenés un agente creado con N8N que lo tienes conectado a través de la API de WhatsApp que reciba un documento y vos después ese documento que recibes a través de la API de WhatsApp lo puedas conectar para que te procese la información recibida de ese documento a través del uso del IDP, sería. O sea, lo lees. Sí. ¿Cómo extrae el documento? ¿En base a 64? Una foto, claro, le pones una foto, un PDF por WhatsApp, lo recibes, eso con el agente lo leería, lo recibiría y lo pasaría al IDP, por ejemplo, como para traducirlo y después de allí hacer cualquier acción con el mismo agente. Por supuesto, sí. No sé en qué formato extrae el agente de N8N al documento, pero, por ejemplo, si lo extrae en base 64, eso se lo puede enviar así. Es bonito mostrarlo en el PDF acá, ¿no? Pero claro, sabemos que en la práctica no funciona así. Si lo extrae en base 64, por ejemplo, toma ese documento, lo procesa y te guarda un ID de documento con la información que contiene ese documento de adentro, o sea, con los campos que vos definiste previamente que querías extraer y le mandas el ID y te traes la información para la gente nuevamente. Bien, perfecto. Tienen que pensar que esto queda expuesto como una API más, así que lo que sí tienen que considerar es que van a requerir las credenciales para poder obtener el token, para poder invocar a IDP, para que procese y después se pueda obtener el resultado. Bien, muchas gracias. Maro, ¿vos tenés una consulta? Veo que levantaste. Sí, se puede mandar un request, por ejemplo, a la IDP en base 64, o se podría mandar publicar a una MQ con ese archivo, con ese PDF, por ejemplo, en base 64 y habría una forma de conectarlo con el IDP, ¿o cómo sería? Sí, es posible. Si No sé si quisiéramos, Luciano, ¿querés hacer contestarlo alguna vos o la contesto yo? Si podés responderla vos, Juan Cruz. Sí, cómo no. No terminé de entender. Vos tranquilamente podés publicar todos tus documentos a una cola, puede ser de MQ, SQS, que quieras. Siempre tenés que tener en cuenta que esto es una API más. Piénsenlo de esa forma. Hay que a veces tratar de desacoplarse, ¿no? del producto y pensar, esto es una API más. ¿La API qué recibe? Va a recibir el contenido del archivo, probablemente en base 64, qué document action voy a tener que estar invocando, y obviamente paso anterior tengo que obtener el token, con lo cual necesito las credenciales. Una vez que tengo todas esas cosas, si yo el archivo lo recibí, lo puse en una queue, lo obtengo de la queue y de ahí sí o sí tengo que hacer una API call a IDP. Y después sigo con todo el proceso. IDP hace lo que tiene que hacer, procesa, extrae la información, mientras hace eso nos devolvió en el medio el ID de la request y nosotros volvemos a llamar a IDP para obtener el resultado y obtenemos el procesamiento del documento. Con lo cual, no lo piensen como la herramienta como arquitecturalmente, no lo piensen como la herramienta que hace todo, sino que es una herramienta más de algo que puede ser más complejo. Siempre tienen que pensar que esto es una herramienta, no la plataforma. Al menos lo veo así yo. Ok, gracias. Tengo otra duda. Sí. Entonces, cuando se publica Exchange, publicamos un action, ¿no? O sea, nosotros podemos crear los actions y se publica como un conector independiente, digamos, de otro action. Ok. ¿Y cómo habilita el usuario de Anypoint Platform? ¿Cómo puede habilitar esta herramienta de IDP? Y tienes que consultar con tu gente de MuleSoft. Y IDP tiene unos entitlements separados, tienen costos separados. De hecho, cada llamada a IDP tiene un costo. Y por eso lo que comentaba Luciano es súper importante. Si uno en un document action agrega los suficientes prompts para que procese múltiples tipos de documentos,
uno, entre comillas, estaría siendo óptimo con los créditos que uno está comprando. Entonces, en vez de tener que analizar o hacer varias llamadas para procesar distintos tipos de documentos, si junto todo en uno solo, hago una sola llamada y sin importar el tipo de documento me va a dar la información que busco. Acá, en cuanto a los consumos de créditos, tradicionalmente y hasta ahora, que se va a mantener de esta manera hasta octubre, que en octubre cambia, pero el método de consumo de créditos de IDP es por hoja procesada, ¿sí? Te consume 25 créditos por hoja procesada, que sería igual el equivalente, creo que a un minuto de bot, de RPA. Y aparte nos sigue cobrando hasta octubre los Einstein Request, ¿no? Pero ahora eso a partir de octubre va a cambiar y van a pasar a ser 30 créditos plano por hoja procesada. Y bueno, y no te va a cobrar los Einstein Request. Entonces, como decía Juan Cruz, es sustancial por ahí ser inteligente y eficaz con los prompts a diseñar dentro de un document action, justamente para eficientizar el consumo de créditos. Hay una pregunta adicional en la parte de preguntas y respuestas. Armando pregunta, ¿cada uno de estos prompts que usamos en el IDP consume créditos de Einstein? Creo que parte de lo que estamos respondiendo en este momento es parecida a la que hace Fran. Se requiere creo que forma parte del bundle de automation de MuleSoft. No sé, ahí, Juan Cruz, si tenés para aportarme. Yo tengo una previa experiencia en un proyecto que hicimos de IDP hace poco, este año, principios, con una compañía bancaria, y sé que si usas la licencia básica de MuleSoft sin Einstein, tienes un límite de campos que puedes extraer de un documento. Tienes un límite de campos. Pero si tienes en tu instancia de Salesforce Einstein, si puedes hacer uso del LLM de Einstein para poder obtener, o sea, puedes escribirle un prompt que te dé sé que una cantidad más amplia de campos, más allá del básico que da la herramienta de IDP de MuleSoft. Yo sí tengo que revisar cuál es el límite, pero si lo amplías, si tú conectas tu instancia de Anypoint a una cuenta de Salesforce que tenga Einstein habilitado, puedes usar Einstein para extraer más campos de la cantidad por defecto que trae la herramienta en MuleSoft. Sí, ahí no me acuerdo yo cuántos son los campos, yo tampoco me acuerdo. Pero sí. 30. Ahí está. 30 por default, creo que son 30 por default, pero usando Einstein y usando los prompts, nosotros tuvimos la posibilidad de extraer en ese proyecto alrededor de, creo que 50, 60. O sea, bastante. Sí. Sí. Bueno, no sé si hay más consultas. Sí, yo tenía una más en relación a esto de lo que hablaban recién. Entonces ahí la facturación viene al final, me imagino que será mensual a través de la licencia que vos tengas contratada para Mule y Salesforce, sería algo así. Digo, por ejemplo, vos creaste un IDP, compraste algunos créditos y eso los pagas en la facturación mensual, si es por empresa, por ejemplo, una licencia de Mule. Sí, o sea, entiendo que la metodología es comprar un pool de créditos y se va consumiendo de ahí. No sé si eso... Un pool de créditos. Ok. Tu pregunta. Sí, me parece que... Estoy pensando, ¿no? Porque o sea, yo lo pregunto porque donde estoy tenemos una licencia, pero es contratada por la empresa y ahí tenemos todas las plataformas, nosotros lo desarrollamos sobre eso. Y por ahí capaz si yo meto algo con IDP, seguramente la facturación le va a llegar a la empresa del consumo hecho, sería. Por exactamente, eso igual primero tenés que ver que tenga el entitlement, o sea, que esté habilitado IDP. Ah, bien. Bien. Va todo de la mano. Va a estar habilitado probablemente si tenés créditos también. Claro. Es bueno saberlo eso. Gracias. Sí, claro. Si no tienes el entitlement de IDP, no vas a tener ni siquiera la opción en tu cuenta de Anypoint para poder acceder al menú a IDP.
¿Tienen el módulo de automation ustedes? Sí, estamos implementando algo así, sí. Pero estamos muy nuevos Entonces, con eso, así que deberían de tener acceso a IDP. bien. Sí. Bueno. Nada, como les decía, hasta octubre va a ser el consumo también por estos requests de Einstein, pero ya a partir de octubre va a cambiar a créditos plano fijo por hoja procesada. Después, una cosa que me olvidé de mencionar es que cuando envías el documento por API, el máximo permitido es de 50 páginas, ¿no? O 10 megabytes. Eso es un dato importante a Menor. tener en consideración. Sí. Y bueno, un archivo por request, ¿no? Por cada API request. Y algo que no se contó, también muy técnico, igual no recuerdo en la última versión si lo cambiaron o no, pero existe la posibilidad de, en vez de tener que pulear, o sea, de consultar el estado del procesamiento, se puede configurar un webhook. Pero hasta ahora lo último que sabía era que ese webhook no tenía capacidad de autenticarse, con lo cual funciona pero a medias. ¿Qué significa que no tiene capacidad de autenticarse? Significa que si todos están conociendo el concepto de webhook, si todos lo conocen, díganme si a alguno le falta. Pero bueno, si alguno no lo conoce, me avisa. Y yo sigo. La cuestión es la siguiente: cuando tenemos un webhook, lo que hacemos, en vez de estar nosotros como clientes que mandamos el documento y volvemos después a consultar el resultado del mismo, el webhook es proactivo y nos avisa a nosotros. ¿Eso qué significa? Que nosotros como clientes tenemos que también estar como servidores dándole una URL para que IDP nos llame a nosotros y nos indique que el documento ya fue procesado. Yo las últimas veces que lo probé no permitía autenticar. ¿Qué significa no permite autenticar? Significa que para que funcione el webhook tenía que exponer una URL sin ningún tipo de policy ni seguridad en la Internet. Y eso no es admisible. Con lo cual, nada, el webhook fue un lindo tick, pero si no puede autenticarse, no me sirve. No sé si, Leonardo, vos te tocó lidiar con ellos, si lo probaste. Acá yo Heidi lo recuerdo, conoce. sí, recuerdo un poco de ese tema también, el tema del callback. Exacto. Eddie no conoce lo que es un webhook. Bueno, un webhook es lo que decía antes, es esa capacidad de que tiene un sistema, en vez de estar devolviendo la respuesta porque nosotros se la preguntamos, sino que nos llame a nosotros como clientes. Y para eso sí o sí uno tiene que exponer un endpoint, una URL, para que el otro sistema nos llame de vuelta. Espero que ser súper resumido haya sido claro. Bueno, Luciano, ¿vos estás cubierto? Estamos. Sí. Estamos. ¿Alguna duda Era una más? presentación general de IDP para que conozcan un poco la herramienta. Buenísimo. La próxima, si quieren, un workshop un poco más técnico de cómo implementarlo realmente en un caso de uso. Dale, eso estaría bueno. Podemos armar una versión 2 y tratamos de ponerlo como en práctica. Porque no, como vimos antes, no todo el mundo tiene los entitlements, no todo el mundo puede jugar con la herramienta y no viene, lamentablemente, en las trial account de MuleSoft. Si no, estaría bueno para poder usar. Así que hay una pregunta más. Acá Federico pregunta, ¿y normalmente se suben los IDs a una queue y se procesan pasado en tiempo predefinido? Y eso depende de la implementación. Vos sería lo ideal. ¿Por qué? Porque vos recibís los IDs, los mandás a una queue y a medida que vos podés poner que se procesen cada X tiempo, se procesen inmediatamente. Si la respuesta no fue la esperada, lo mandás de vuelta a la queue y lo volvés a ejecutar. Entonces, hasta que obtener la respuesta. Otra forma también puede ser, te quedas puliendo en un until success y también vas a obtener la respuesta. O en el peor de los casos, y muy feo, puedes darle un delay al thread y volver a consultarlo. Siempre tenés opciones, pero eso va muy de cómo vos lo quieras utilizar.
Y acá Frank pregunta, un ejemplo de los errores más comunes, diferentes a los que se revisan manualmente. Errores en la extracción del documento. Y sí, principalmente a veces sucede con los textos escritos a mano. Ahí es donde más se acomplejiza la extracción de la información, ¿no? Porque justamente cada persona tiene una manera de escribir distinta. Y ahí es donde el threshold suele el nivel de confianza que tiene al extraer IDP el documento tiende a caer. Pero no se me ocurre otro ejemplo. No sé si lo preguntabas por algo en particular, Frank. Bueno, acá dijo gracias, así que era por ese lado. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran debatir. Parece que no. No, me parece que no. Así que bueno, voy a parar el record. Gracias a todos. Saludamos y